comedones y el desarrollo de inflamación. Respecto a la epidemiología, pues como la mayoría de las ocasiones vamos a basar en epidemiología de Estados Unidos o de algún otro país. Las epidemiologías son altas prevalencias. En este caso, en Estados Unidos nos reportan hasta un 85% de los adolescentes que pueden llegar a presentar esta patología. ¿Qué es lo importante de esto? Que se asocia con un profundo impacto negativo en la salud mental. Y bueno, en un estudio encontraron que la presencia de más de un trastorno de salud mental es más común en pacientes con acné que en aquellos sin acné. Esto en un 43.7% versus un 20%. También es causa de hospitalizaciones psiquiátricas, ausentismo escolar, desempleo y tendencias suicidas en los adolescentes principalmente. Ok, alguien, antes de que avances, David, ¿alguien leyó algo de calidad de vida relacionado con alguna otra dermatosis? Hay muchos estudios de esto. ¿Les toca a los dos? No, ¿alguien leyó algo de esto, chicos? No entendí, doctora, ¿de qué? Perdón. De calidad de vida asociada a una dermatosis. Así como está mencionando David, el acné puede alterar la salud mental. ¿Habrá alguien leído acerca de calidad de vida? No, doctora. No. Ok, adelante, David. Ok. Respecto a la patogénesis, pues bueno, van a haber 4 factores principales asociados. Esto es la hiperqueratinización folicular, aumento de la producción de sebo en las glándulas sebáceas, la inflamación y la presentación de este patógeno, Cutibacterium acnes. Esto es lo que va a dar como tal a las lesiones. Aquí vemos una representación gráfica en el folículo piloso. Aquí están las glándulas sebáceas, el sebo. Va a haber una sobreproducción de sebo, se va a tapar el poro. Esto va a hacer una reacción inflamatoria con la obstrucción y posteriormente hace la lesión como tal. Esto es a grandes rasgos lo que pasa con estas lesiones. Obviamente depende de cada persona cuál es el factor desencadenante que tiene. Algunas personas tienen aumento de la producción de sebo, otros van a tener la hipercaretanización. Depende de persona a persona. Respecto a los factores de riesgo, pues se dividen como tal en 2 tipos de factores. Los factores ya estudiados con una fuerte asociación, que vienen siendo los factores que puse aquí arriba. Hipersensibilidad local a andrógenos, predisposición familiar, cambios hormonales propios del ciclo menstrual, algunos factores externos como la obstrucción mecánica, medicamentos o el uso de cosméticos también se llega a asociar. Los factores de riesgo que siguen en controversia o se siguen estudiando, pues siguen siendo la dieta. Actualmente se está estudiando bastante fuerte la asociación del acné con el consumo de leche y dieta alta en carga glucémica, pero sigue habiendo ausencia de ensayos aleatorios que nos confirmen este efecto. Por lo tal, se considera como un factor de riesgo, pero no está basado totalmente en la evidencia. Es lo que se ha visto en la práctica clínica. El estrés es otro factor que también hay estudios que lo encuentran asociado. Y el IMC, pues hay 2 estudios recientes. El IMC, este fue un estudio muy grande, 600,000 adolescentes en Israel. En este estudio encontraron una relación inversa. Eso quiere decir que entre más IMC, los jóvenes tenían menos o eran menos propensos al acné.
pero también hay algunos estudios que encuentran lo contrario, por lo tanto no se puede establecer la causalidad con el IMC. Sigue todavía en estudio esto. Clasificación, hay varias clasificaciones, en este caso es dependiendo del tipo de lesión. Está el comedónico, como su nombre lo dice, está principalmente compuesto por comedones y ocasionalmente pequeñas pápulas o pústulas. En este no va a haber cicatrices. El acné vulgar tiene comedones y numerosas pápulas y pústulas, principalmente en la cara. Aquí ya podemos ver cicatrices leves. El acné quístico, en este la diferencia es que se puede encontrar en espalda, pecho, quistes y nódulos ocasionales, y hay unas cicatrices moderadas, y el acné conglobata, que es una de las más graves, tiene numerosos quistes grandes en la cara, cuello y tronco superior. Aquí hay cicatrices importantes. Otra clasificación que actualmente se usa, anteriormente en las guías se utilizaba por grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Ahorita lo están clasificando en leve, moderado y severo nada más. Ha sido difícil la manera en cómo la clasifican porque varía bastante de persona a persona en cómo va a determinar si es leve, si es moderado o severo, pero aquí encontré una clasificación que ellos nos dicen que el acné leve va a estar conformado por pápulas o pústulas dispersas, pequeñas, menores a 5 milímetros, sin cicatrices asociadas. Hay una afectación cutánea limitada, ausencia de nódulo y ausencia de afectación cutánea confluente. En cuanto al moderado a severo, pues un acné visiblemente prominente que consiste en múltiples pápulas, pústulas comedónicas o inflamadas. Hay una presencia de nódulo, va a estar en múltiples áreas corporales y va a haber cicatrices asociadas. Esto es importante clasificarlo en leve, moderado o severo porque repercute en el tratamiento del paciente. La guía también nos maneja algunas variedades de acné, como por ejemplo el acné neonatal. Aquí hay una fotografía. Se va a localizar en mejilla, frente y nariz. Va a aparecer en las primeras 2 a 3 semanas de vida y esto se debe a una inflamación secundaria a la presencia de malacesia. Acné infantil aparece a los 2 o 3 meses. Se debe a la presencia excesiva de andrógenos derivados de hiperplasia suprarrenal, hipergonadismo, pubertad precoz o tumores adrenales. El acné fulminante, que es uno de los tipos más graves de acné, es una reacción inflamatoria grave. Esta es la imagen. Súbita, ocasiona úlceras profundas, erosiones y puede acompañarse de síntomas sistémicos. Este es uno de los tipos de acné más graves que, como tal, debe haber una referencia a segundo nivel. Otro tipo de acné es el acné escoriado. Este se estudia en pacientes psiquiátricos. ¿Qué es lo que pasa? Hay una automanipulación de las lesiones y esto puede ocasionar inclusive que la paciente se haga algunas lesiones, se corte para disimular sus lesiones de acné. En este caso, esta paciente tuvo algunos cortes para disimular sus lesiones de acné o sus cicatrices, pero por lo mismo dejó otro tipo de lesión. El acné cosmética, pues es nada más el tipo de acné causado por el contacto en la piel con productos comedogénicos. Respecto al diagnóstico, pues como sabemos es un diagnóstico clínico, pero se nos pide valorar el tiempo de evolución, localización, la gravedad, la extensión, si hay algún factor asociado que esté desencadenando y bastante énfasis en el factor psicológico de nuestros pacientes, como vimos que era una enfermedad discapacitante también. Respecto a las manifestaciones clínicas, hay distintos tipos de lesiones. Podemos ver los comedones cerrados. Estos son no inflamatorios, menores a 5 milímetros. Son pápulas de color de la piel, blanquecinas o grisáceas. Los comedones abiertos son pápulas igual, pero estos tienen un orificio folicular central dilatado que contiene material grisáceo, marrón o negro. Hay el tipo de acné pápulo-pustuloso, como su nombre lo dice, son pápulas y pústulas inflamadas en la superficie de la piel, típicamente menores a 5 milímetros, y el acné nodular, que ya se considera un acné grave,
son pápulas grandes o nódulos mayores de 1 centímetro, profundamente arraigadas e inflamadas. Esto es para las manifestaciones clínicas que pueden llegar a tener nuestros pacientes. Respecto al tratamiento, es importante también el factor psicológico en el tratamiento, porque, bueno, diversos estudios han estudiado el cumplimiento o la adherencia terapéutica del acné. A pesar de que el acné tiene impactos negativos en la vida, han visto que no hay un buen cumplimiento terapéutico y han estudiado las causas. Esto se debe a que los adolescentes pues, ven una mejoría temprana y abandonan el tratamiento. Hay una percepción de empeoramiento del acné. Algunos tratamientos como la isotretinoína en sus primeros días pueden llegar a tener una exacerbación y esto hace el abandono terapéutico. El costo de los tratamientos, que la mayoría de los tratamientos no son una monoterapia. Y otra causa importante son las expectativas que tienen los pacientes respecto al tratamiento. Ellos tienen unas expectativas de que va a ser un tratamiento corto, rápido y que van a tener la remisión de la enfermedad en un periodo corto. Hay que explicarles bien a nuestros pacientes que es un tratamiento a largo plazo y que es importante completar el esquema. Respecto a la guía, ¿qué nos dice la guía? Pues como les dije, una vez que tenemos el diagnóstico de la exploración física, nos hace bastante énfasis en determinar si va a ser leve, moderado o grave. Si es grave, se hace un envío a segundo nivel. Si es leve, nos recomiendan aseo facial 2 veces al día, el peróxido de benzoilo 2 veces al día y algún retinoide tópico. Lo revaluamos en 4 semanas. Si hay mejoría, bueno, ahí continuamos con él. Si no hay mejoría, se agrega como si fuera moderado, se agrega un antibiótico, en este caso las tetraciclinas por 4 a 8 semanas, y lo mismo, continúa el aseo facial y el retinoide tópico. Lo revaluamos en 8 semanas. Si hay mejoría, continuamos en vigilancia, y si no hay mejoría, ahora sí, un envío a segundo nivel. ¿Cuáles son los tratamientos que nos maneja la guía? El peróxido de benzoilo se utiliza para el acné leve y moderado. Esto una presentación del 2.5% en las lesiones en rostro y nos sugieren al 5% en las lesiones en la espalda. El ácido retinoico o el adapaleno también se puede llegar a utilizar en concentraciones de 0.01 al 0.1%. Se aplica 2 a 4 veces por semana en toda el área afectada por comedones. Los antibióticos que aquí los dejan para el acné moderado se sugieren por un tiempo mínimo de 6 semanas, siempre en conjunto con el peróxido de benzoilo. ¿Cuáles son los antibióticos que nos recomienda la guía? De primera línea, nos recomienda la limeciclina, 300 a 600 miligramos por día. Segunda línea, doxiciclina o minociclina, de 100 a 200 miligramos por día. Tercera línea, la oxitetraciclina. En pacientes embarazadas, pues siempre se va a utilizar el riesgo-beneficio, pero la alternativa que nos dan es la eritromicina. Respecto a la efectividad del tratamiento, pues diversos estudios estudian la terapia tópica. Siempre llegan a la misma conclusión todos los estudios, que es mejor una combinación, en este caso de un antibiótico con un retinoide, para tener una mejor eficacia comparado a si lo utilizamos solos, la terapia. Entonces, siempre hay que hacer la combinación. A veces los productos ya tienen esta combinación, si no, nosotros mismos con las cremas distintas podemos hacer la combinación para potenciar su efecto y mejorar el porcentaje de reducción de las lesiones. Últimamente se ha utilizado el adapaleno, ha ganado más eficacia porque en Estados Unidos ya es de venta libre y aparte han tenido menos efectos adversos en la piel respecto a otro retinoide. El tratamiento igual en guías americanas es parecido al de la guía práctica clínica. Ha obtenido algunas modificaciones, también lo dividen en leve, moderado y severo.
En el leve continuamos con terapia tópica, una combinación, como les mencionaba. En el moderado se agrega el antibiótico oral, continuado con el retinoide tópico y el peróxido de benzoilo. Y en el severo se puede utilizar el antibiótico con la combinación de terapia tópica o la isotretinoína. Ellos empiezan a meter la isotretinoína desde el acné moderado. Aquí en la guía sí la menciona la isotretinoína, pero lo dejan para casos más graves. Aquí nada más es una tablita para ver las categorías en embarazadas. La mayoría de los medicamentos tienen una categoría C, como vemos. Todos tienen categoría C. ¿Qué significa esto? Que no se puede descartar el riesgo fetal y se sugiere solo utilizar, pues como siempre dicen, el riesgo-beneficio. Solamente hay algunos pequeños que tienen categoría B, inclusive los antibióticos tomados tienen categoría D, que significa que hay indicios de riesgo fetal en los estudios. Y la isotretinoína, ese sí tiene una categoría X, está totalmente contraindicado en el embarazo. Solamente para estar atentos que la mayoría de estos estudios pues tienen riesgos para la paciente embarazada, para estar atentos. Solamente, como lo menciona la guía también, la eritromicina y la clindamicina tienen su categoría B. Ok, La categoría B, pues no hay riesgos descritos en el feto humano. así es. Una pregunta, ¿hay algún método anticonceptivo que se contraponga contra isotretinoína? Bueno, la isotretinoína en Estados Unidos tienen un protocolo muy estricto respecto a cuándo iniciar el tratamiento. Ellos inclusive piden 2 pruebas de embarazo negativa Así es. Diferente. Ajá. para poder empezar la isotretinoína. Es un Así programa es. bien establecido allá. Y revisión periódica de pruebas de embarazo durante el tratamiento. Está totalmente contraindicado la isotretinoína. Así es. De hecho, aquí cuando van a dermatología también, o sea, tenemos que estar bien seguros cuando van a segundo nivel e iniciar el tratamiento, que pues se tiene que asegurarse de que no exista un embarazo. Y otra cosa, hay mucha gente que tiene ya vida sexual y que dicen, no, pues es que no tengo pareja en este momento y demás. En ese tipo de mujeres, pues tenemos que tener un método de planificación familiar seguro. ¿Cuál sería el ideal en este caso? ¿Cuál sería el ideal para este Ajá, tipo de pacientes? sí, Pues se sigue adaptando a la paciente, siempre se va ajá, a establecer de acuerdo a sus factores de riesgo, no hay uno como tal ideal, simplemente descartar totalmente el embarazo, muy bien, cualquiera que adelante, se adapte a la paciente. Bueno, adelante. aquí Ajá, hay algunos otros tratamientos que vemos que no menciona la guía, la espironolactona. Este se deja exclusivamente en mujeres. ¿Por qué funciona este tratamiento? Bueno, tiene un bloqueo de los receptores de andrógenos y va a inhibir la producción de estos mismos. Por lo tanto, se ha visto que tiene alguna mejoría en las lesiones de acné, pero sus efectos adversos son los que tienen que estarse estudiando, en este caso la hipercalemia. Por eso no se usa tan libremente la espironolactona y en hombres pues no está indicado. ¿Qué nos dicen las guías americanas y europeas también respecto al tratamiento? Ellos primero nos hacen énfasis en ver a nuestro paciente, ver si hay algún riesgo de que el paciente ya consideremos que tenga acné moderado. ¿Esto cómo lo establecen? Si tiene cicatrices del acné, si tiene repercusión psicológica marcada, o si hay datos de hiperpigmentación o postinflamatorios. Si el paciente lo tiene ausente, bueno, empezamos con retinoides tópicos. Ellos empiezan con retinoides tópicos, a diferencia del peróxido de benzoilo en las guías, y vemos la respuesta. Si es satisfactoria, pues se continúa. Si no es satisfactorio, si se fijan aquí, dice que cambiamos la concentración del retinoide, se puede aumentar la dosis, pero si sigue siendo no satisfactorio, ellos ya consideran este tipo de acné que se maneje como moderado.
aunque no tenga las lesiones del acné moderado. Aquí vemos si el paciente tiene estos factores de riesgo mencionados. Bueno, empezamos con retinoide y además el peróxido de benzoilo en combinación. Vamos a darle un seguimiento de 3 a 6 meses si tiene una respuesta satisfactoria. Si no, agregamos ahora sí el antibiótico tópico, la clindamicina puede ser. Si vemos que no es satisfactorio, bueno, lo consideramos igual como un acné vulgaris moderado, resistente a tratamiento, y se empieza con otros tipos de terapias, que es en este algoritmo. Siempre nos sugieren en moderado a severo, o cuando ya tienen cicatrices marcadas, discutir o informar del uso de la isotretinoína. ¿Por qué discutir? Pues bueno, por sus efectos adversos hay que explicarle al paciente. Ahorita lo vamos a ir viendo. Todas las terapias es importante mencionar que se combinan con terapia tópica, excepto la isotretinoína. La isotretinoína no se recomienda utilizar la terapia tópica, ¿ok? Entonces se evita. ¿Cuáles son las opciones que nos manejan? Igual, tetraciclinas orales, ACOS, espironolactona en mujeres y la isotretinoína. Respecto a la isotretinoína, pues es el gold estándar que se ha estado utilizando en estos países y es el que más se ha estado estudiando. Aquí vamos a hablar un poquito de la isotretinoína. Aquí, como ahorita mencionaba la doctora, la guía nos sugiere iniciar el tratamiento en el tercer día del ciclo menstrual, utilizar métodos anticonceptivos hasta un mes después de la última dosis. Se requiere consentimiento informado y una prueba de embarazo, obviamente negativa, ¿verdad? En Estados Unidos son más estrictos, ellos piden 2 pruebas de embarazo antes de empezar el tratamiento y tienen un programa especial en dermatología que lleva seguimiento a estas pacientes embarazadas. Aquí también se piden las pruebas periódicas, pero no hay un programa establecido como tal. Respecto a efectos adversos de la isotretinoína, son bastantes efectos adversos. El principal son los efectos adversos mucocutáneos. Esto incluye piel seca, membranas mucosas secas, epistaxis, descamación, fotosensibilidad y prurito. Hay que informar bastante a nuestros pacientes que tienen una resequedad importante para contrarrestar estos efectos adversos. La teratogenicidad, que pues por eso que le tiene una categoría X en el embarazo, pues es uno de sus efectos adversos, causa malformaciones congénitas graves, potencialmente mortales y abortos espontáneos, lo describen desde un 20 a un 40% de abortos espontáneos. Efectos psiquiátricos son los bastante estudiados en este tratamiento. ¿Por qué? Porque hace algunos años empezaron a haber aumento en el riesgo de suicidio, aumento en la depresión en pacientes que tomaban este medicamento. Todavía sigue en estudio, todavía es incierto, pero como quiera nos sugieren advertir a nuestros pacientes de que nos informen si tienen alguna ideación suicida o si comienzan con datos de depresión, porque todavía la asociación sigue estudiando. Entonces, se lanza la sugerencia o la advertencia a nuestros pacientes y ellos que nos vayan comunicando conforme lo vayan tomando. Otro efecto adverso que es bastante prevalente es la hiperlipidemia. Los pacientes tienen elevación de los triglicéridos. Este ocurre hasta en el 45% de los pacientes. También se eleva el colesterol total en un 30%. Entonces, por eso a esos pacientes se les estudia con laboratorios periódicos para ver cómo responden al tratamiento. Hay otros efectos adversos menos comunes, pero tenerlos en cuenta son importantes. Puede haber mialgias, cambios visuales, hepatotoxicidad, supresión de la médula ósea, hipertensión intracraneal, en fin, hasta un cierre epifisiario prematuro, estos en pacientes pues jóvenes. Son bastantes efectos adversos, por eso es un tratamiento muy efectivo, pero hay que tener sus precauciones. ¿Qué se pide antes de iniciar el tratamiento con la isotretinoína? Pues básicamente nos prevenimos a los efectos adversos. Pedimos una prueba de función hepática, un perfil de lípidos y en caso de ser mujer, una prueba de embarazo.
¿Cómo se debe tomar la posología? Pues es un medicamento que nos exige una dosis acumulada de 120 a 150 miligramos por kilogramo para reducir el riesgo o la recurrencia del acné. Entonces los pacientes tienen que llegar a esta dosis acumulada. Por lo general, se llega de 20 a 24 semanas a esta dosis. ¿Cómo se empieza el tratamiento? Se empieza de 0.5 miligramos por kilogramo por día en el primer mes. Posteriormente, se aumenta a 1 miligramo por kilogramo al día. Esta es una de las pastillas que se utiliza, se llama Neotrex. Hay en cápsulas de 10 miligramos y de 20 miligramos. Siempre va a estar de acuerdo al peso. A estos pacientes, pues es importante pesarlos antes del tratamiento y valorar si no hubo un aumento de peso importante. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a esta dosis acumulada. Si no llegamos a esta dosis acumulada, pues hay recurrencia de esta patología. Se reporta hasta en un 40-50%, versus si llegamos a esa dosis, solamente es un 20%, o hay estudios que dicen que menos. Hay tres regímenes que se están estudiando en cuanto a cómo dar la isotretinoína. Hay uno que utilizó de 0.5 a 0.7 miligramos kilo día, uno que utilizó 0.25 a 0.4 kilo día, y uno de 0.5 a 0.7, pero en un régimen intermitente. En los tres vieron buena eficacia, pero el que menos eficacia tuvo fue el intermitente, por lo tanto no se sugiere, y en el de dosis baja se vio una buena eficacia y un menor riesgo de los efectos adversos, pero bueno, es una terapia un poco más prolongada, porque como es una dosis menor, nos vamos a tardar más en llegar a la dosis acumulada, pero se empieza a usar el régimen de dosis baja para los efectos adversos. ¿Cómo es el monitoreo en nuestros pacientes? Bueno, se hace una prueba de función hepática y perfil de lípidos inicial. Si estos salen normales, hacemos un chequeo a los 2 meses, igual con laboratorios, de estos pacientes. Si vuelve a salir normal después de 2 meses, bueno, nos quedamos tranquilos, ya no es necesario repetir como tal las pruebas de función hepática, siempre y cuando salgan normales. Si los resultados son anormales, se debe continuar con la monitorización. Ahorita vemos cómo se hace el ajuste. Y también se debe hacer laboratorio si se agrega un nuevo síntoma, como dolor abdominal o inicio de medicamentos suplementos, que se justifique la realización de una nueva prueba. Aquí están los valores de triglicéridos para realizar nosotros un ajuste en el medicamento. Si los valores de triglicéridos se encuentran de 300 a 500, no se requiere alguna alteración de la dosis y puede continuarse solamente con recomendaciones en el estilo de vida. Si los niveles de triglicéridos están entre 500 y 800 miligramos, hay que hacer una reducción ahora sí de la dosis de la isotretinoína. Y también se sugiere un agente hipolipomiante. Si es mayor a 800 miligramos los triglicéridos, está indicado suspender la isotretinoína. Y otro dato más para suspender la isotretinoína es si las transaminasas hepáticas se alcanzan de 3 veces el valor normal. Esas son las indicaciones para suspender el tratamiento de la isotretinoína. Respecto a cómo manejar las complicaciones mucocutáneas, pues bueno, para la sequedad nasal o la epistaxis se sugiere un aerosol nasal con solución salina o la aplicación de vaselina a las fosas nasales. Para las otras patologías tienen más sensibilidad al sol, se sugiere el protector solar o el uso de cremas emolientes, inclusive en los labios. Hay que tenerlos humectados porque tienen resequedad marcada en los labios. Bueno, respecto a las nuevas terapias, pues el acné es una patología bastante estudiada. Y este es un artículo que me pareció interesante comentar. ¿Por qué? Porque es un medicamento de uso común que lo utilizamos bastante. En este caso es la metformina. La metformina se empezó a estudiar para el acné, no en pacientes normales, sino en pacientes con ovario poliquístico. Ellos
este es el primer estudio. Este es un metaanálisis que se hizo de la metformina en pacientes con ovario poliquístico. Ellos empezaron a notar que estos pacientes con ovario poliquístico tenían menos acné que los pacientes que no utilizaban metformina. Por lo tanto, dijeron, bueno, vamos a empezar a estudiar cuál es el efecto que tiene la metformina. Los estudios, pues, todos tuvieron una tendencia a favor de la metformina. Y posteriormente dijeron, bueno, vamos a estudiar la metformina también en pacientes no con ovario poliquístico, y es lo que actualmente se está realizando. Este es un estudio ya, no, perdón, este también es el metaanálisis de que favorece a la metformina, con algunos scores que demuestran una terapia a favor de la metformina, todavía en pacientes con ovario poliquístico. La que sigue ahora sí es el uso de la metformina o como agregado a la terapia en pacientes no con ovario poliquístico. ¿Qué es lo que se vio en estos estudios? Bueno, la mayoría tienen una reducción, como aquí vemos, del 83.1% versus un 75.6%, pero sí, sin ser estadísticamente significativo, excepto en una mejoría a la semana 12 en la adición de metformina con un antibiótico. Sí se vio una mejoría del 66.7 versus un 43.2 en los pacientes con metformina, favoreciendo a la metformina. Todavía se está estudiando el uso. Hay algunos estudios que quieren realizar la metformina sola, sin uso de algún antibiótico, pero bueno, todavía falta algún tiempo. Este estudio es del 2019. ¿Qué más vimos? Pues los efectos siempre conocidos de la metformina. Los pacientes tuvieron una reducción en el índice de masa corporal, tuvieron una reducción en la glucosa en ayuno, etcétera. ¿Por qué se estudia la metformina o qué es lo que ellos sugieren? Pues que hay una disminución del péptido parecido a insulina, además una disminución de, como habíamos visto antes, del mTOR, que esto es una molécula proinflamatoria que se está asociando a la producción de cáncer. Por eso se ha estudiado la metformina en diversas patologías. Otra terapia que se está utilizando, no en México, pero sí en Europa y en Estados Unidos, es una terapia con fototermolisis. ¿Qué es lo que hacían antes? Hacían una fototermolisis de las glándulas sebáceas, pero veían que pues, la fototermolisis no era selectiva, entonces había daño a la piel normal. ¿Qué es lo que quisieron hacer en este estudio? Bueno, quisieron hacer una fototermolisis selectiva. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, aplicaron partículas de oro recubiertas en sílica. ¿Cómo las aplicaron? En una crema con una exposición mecánica para que se introdujera en las glándulas sebáceas. Vieron que haciendo esto y después aplicando la fototermolisis, esta se hacía selectiva y se ponía exclusivamente en las glándulas sebáceas con la adición del oro. En este estudio sí hubo una reducción significativa a las 12 semanas. Se hicieron dos estudios. En los dos dieron los buenos resultados, tanto a las 12 semanas como a las 16 semanas. ¿Cuál era la preocupación que tenían? Bueno, que al momento de aplicar estas partículas de oro, uno, que se quedara como tal, como un depósito y no pudieran eliminarlo. Pero aquí lo descartaron, midieron los niveles de oro al mes del tratamiento, ya eran niveles muy bajos para la piel, entonces consideran que sí es seguro. ¿Cuál era otra de las preocupaciones? Que dejara alguna cicatriz, alguna mancha. Al hacer la fototermolisis, también encontraron que no se presentaba en estos pacientes. Aquí vemos una imagen de cómo se hace la fototermolisis selectiva. Este es caso, ellos empezaron a probarlo en puercos como tal, obviamente con sus respectivos autorizaciones, y así fue como determinaron que era seguro para uso humano. Se está haciendo en Estados Unidos, en Texas, me parece, donde estaban haciendo este estudio. Aquí vemos ya los resultados.
Obviamente, como es un estudio, tiene que haber un control. En cada estudio hubo un control diferente. En el primer estudio, el control fue solamente aseo de la cara por 12 semanas. Aquí están los resultados del control. Sí hay una reducción, pero es menor comparado a la fototermolisis, que vemos hasta un 61%. En el otro estudio, el control fue aplicación de la terapia o láser sin el oro. Era una terapia, ellos le llaman falsa. Como quiera, a pesar de eso, vieron una reducción. Pero comparado con el tratamiento, bueno, que es un 53%. Aquí está, a las 12 semanas hubo una reducción del 49% para el tratamiento activo y el 21% para los brazos de simulación. Ellos le llaman simulación a este control. Y a las 16 semanas hubo el 53% de reducción y el 30% para los brazos simulados. Estos estadísticamente significativos. Y aquí hay una imagen de cómo funciona el tratamiento. Esto es a las 12 semanas. Hay una mejoría notable. Estos estudios también tienen la complejidad de que cómo establecer si hay mejoría en el paciente, pues es también percepción del investigador. Hay algunas escalas que se utilizan para los pacientes, que es como están determinando si el tratamiento es efectivo o no, pero bueno, en este caso es totalmente visible la mejoría del paciente, esto con la terapia con oro básicamente. Y estas son las nuevas terapias que se están estudiando en Europa actualmente. Y ya sería todo. Esta es la bibliografía de los artículos utilizados para que también veamos las nuevas terapias y tomemos en cuenta la metformina como un potencial tratamiento por ahora. Y sería todo. Muy bien, David. Excelente la revisión bibliográfica que hiciste. Bueno, siempre te caracterizan este tipo de sesiones. Ahora le pregunto a la audiencia, ¿de qué manera podrían educar a las familias? Porque habitualmente el acné se presenta pues, en el adolescente, ¿verdad? O adultos jóvenes, para poder fomentar adecuadas medidas de higiene. Karen. De las medidas higiénicas para los pacientes adolescentes con acné. Sí, porque Bueno, nosotros nos vamos a encargar del leve, ¿verdad? Aquí tenemos manejo para el acné leve. Entonces, ¿cómo lo podemos orientar? bueno, pues lo principalmente es el lavado de la cara 2 veces al día, no más, porque al momento de resecar la piel vamos a provocar una hiperseborrea. Y pues también las medidas dietéticas de no consumir el complejo B o la vitamina B12, que también predispone al aumento del acné, y los alimentos con alto contenido glucémico, como los azúcares, los panes, lo que está dentro de la orientación que nos toca a nosotros, ¿verdad? Porque no podemos dar medicamentos más especializados. Y como lo mencionaba David, ¿verdad? Los aspectos, perdón, medio disponible. Dietético siempre ha sido una controversia de que sí tienen que ver con la agudización del acné o no tienen que ver. Entonces, pues debemos de orientar muy bien a la familia, porque, bueno, a mí me ha tocado casos en los que se restringen mucho los alimentos y puede llegar a ocasionar una conducta de riesgo alimentario en el adolescente. La población adolescente es muy susceptible a cambios bruscos, a limitaciones, a límites, a frenos, a reglas y demás, ¿verdad? Entonces es una población por ende difícil de manejar, pero como bien lo menciona Ana Karen, tocaste un punto importante, el complejo B. Muchas de las ocasiones tenemos adultos mayores o adultos ya maduros que inician con acné y son realmente, no es un acné propiamente, es una reacción acneiforme causada por algún medicamento. Uno es el complejo B. ¿Qué otro medicamento me puede ocasionar una reacción acneiforme? Los esteroides, el uso crónico de esteroides. ¿Esteroides? ¿Qué más? Hay muchos y en común. También los anticonceptivos orales. ¿Qué más? Parches. ¿Qué más? Algunos anticonceptivos
Convulsivos como la fenitoína. Anticonvulsivos. La fenitoína también es uno de los medicamentos que causan reacciones alergiformes. ¿Qué otro? También la isoniazida o el litio. Muy bien. Entonces son medicamentos que comúnmente nosotros manejamos en el primer nivel, y muchas veces dice, ya el paciente ya se puso, ya se embarró, ya se hizo y deshizo y demás, y es una reacción, un efecto secundario a un medicamento. Muy bien. Pues David, muy bien la clase. Siempre buscas bastantes artículos, ensayos, actualizaciones en tratamientos. Están dando unas sesiones excelentes, muchachos, de verdad, muy, muy padres. Muchas felicidades. Y pues un padecimiento súper común que nosotros manejamos mucho, como ya mencionó David, saber en qué grado va a ser el cambio acné de leve a moderado, porque es cuando se tiene que hacer un envío a segundo nivel de atención. Sí tenemos medicamentos en primero y en segundo nivel de atención para iniciar manejos del acné. Entonces, yo hablaba también de la calidad de vida, ¿verdad? Porque como ya mencionó David, hay alteraciones en la salud mental, y les digo, es un grupo natural, delicado, complejo de estudiar habitualmente porque empiezan en la adolescencia con estos problemas y hay gente que vive toda su vida batallando con el acné. Es igual que la psoriasis, que el vitiligo, y eso nos puede llegar a perjudicar la salud mental e inclusive la calidad de vida. Hay de hecho instrumentos que te evalúan la calidad de vida en algunas dermatosis, entonces revísenlo bien porque es algo que dices tú, pues es un problema dermatológico, que ya hay maquillajes que pueden cubrir, que ya hay medicamentos a la mano, en costos, y a nivel farmacia. Ya tenemos muchas farmacias especializadas donde podemos localizar este tipo de tratamientos. Sin embargo, la calidad de vida y la salud mental se puede llegar a afectar. ¿Ok? Entonces, denle una revisada a eso nada más. Y muy bien, David, muy padre tu sesión. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, pues eso sería todo entonces. Muchas gracias. Y a ratito subo la clase. Ya subí la clase.